Muy bien. A partir de este momento entonces comenzamos nuestra transmisión a través de YouTube, también de Facebook y a través del Ministerio Radial Patagónico. Gracias hermanos por estar una vez más. Gracias por estar acompañándonos. Estamos contentos de poder contar con cada uno de ustedes eh, en estos tiempos en que el Señor permite que lo hagamos de esta manera. Así que gracias porque hoy tenemos un tema muy especial que nos convoca para estudiar la palabra del Señor. Hemos mandado las invitaciones y nuestra invitación es como un cartelito esos de peligro, ¿no? De atención, ¿sí? El peligro de jugar con el pecado es el tema que nos ocupa hoy. Y el día de mañana, a la misma hora, ¿sí? El peligro de amar al mundo. Que el Señor nos bendiga a cada uno al considerar su palabra en esta noche. Pero bueno, antes le voy a dejar a mi hermano Lucas, que quiere conversar un ratito con nuestro hermano Esteban, eh, y así él nos cuenta un poquito algo acerca de él, de su familia, de su iglesia, de su ministerio, como para que lo conozcan unos cuantos hermanos que eh, estamos juntos ahora y no lo conocen a nuestro hermano. Decíamos antes de comenzar la reunión hace un ratito que nuestro hermano estuvo en Comodoro en el 2012. Los memoriosos se recuerdan de la fecha y dijeron 2012, o sea que hace 8, 9 años, para 9 años. Eh, Él compartió con nosotros un lindo tiempo aquí en Comodoro, también sirviendo al Señor y compartiendo las reuniones. Así que tenemos un grato recuerdo y siempre lo recordamos y agradecemos al Señor que pueda estar con nosotros después de todo este tiempo. Algunas canas de más, algunos pelos que se han volado por otros lados, como charlábamos antes. Y bueno, el tiempo pasa, ¿no? Y nos vamos poniendo viejos, los que éramos ya adultos, y los que eran pequeños ya son jóvenes, y los que eran jóvenes ya son adultos. Así que gracias a Dios porque eso nos dice algo o tiene en sí un mensaje muy lindo para nosotros, que estamos más cerca de ver al Señor. Eso no nos cabe duda. Estamos mucho más cerca de encontrarnos con Él. Así que bueno, Lucas, adelante y nuestro hermano también, bienvenidos. Bueno, buenas noches hermanos para todos los que están conectados. Buenas noches nuevamente Esteban. Gracias hermano como decía nuestro hermano, por estar con nosotros, por tener un tiempo, dedicarnos un tiempo para poder compartir la palabra de Dios. Es un gusto muy grande y saber, bueno, que después de muchos años podemos vernos nuevamente por estas plataformas o por estos medios. Así que bueno, no, simplemente para, como decía Fernando, para por ahí las personas que no te han escuchado o no te conocen, por ahí compartirnos brevemente dónde estás radicado y cómo se compone tu familia en principio. Bien, buenas noches a todos también. Realmente es un privilegio poder volver a ver unas cuantas caras conocidas y recordar tiempos lindos ahí. Y del viento me acuerdo, no de 240 porque el micro saldría volando porque habíamos ido en un coche bíblico. Y me acuerdo que justo la ruta llegando a Comodoro por ahí, eh, venían los camiones de frente con acoplado y pareciera que la cola venía, nos iba a chocar. En el último momento daban el volantazo y traían o llevaban la cola para su lado y no chocábamos. Tuvimos que atar el limpia parabrisas porque el viento lo doblaba para adelante, así que del viento me acuerdo. Sí, sí. pero, pero también del cariño de los hermanos fue muy lindo, realmente fue una bendición ese tiempo ahí. Y, y bueno, mi nombre es Esteban Beitze, soy alemán, aunque criado en diferentes países de América Latina. Mis padres eran misioneros, o mi padre lo sigue siendo, mi madre falleció hace unos meses atrás, con la misión llamada Medianoche, y ahí levantaron una base en Brasil, luego fueron, ahí hay también una iglesia, un instituto bíblico, después fueron a Uruguay, hicieron otra vez lo mismo, de ahí se trasladaron a Guatemala, donde levantaron la base llamada Medianoche,
y mi padre sigue trabajando allá con sus 82 años. Y bueno, yo hasta ahí acompañé a lo que eran mis padres, mi familia, y ahí tuve el llamado para servir al Señor a tiempo completo. Fui a Uruguay, ahí hice el instituto bíblico, me gradué y después conocí a la que ahora es mi esposa. Me traje un lindo souvenir de Uruguay y nos casamos, tuvimos nuestro primer hijo y ahí el Señor nos trajo a la Argentina, ahí nacieron nuestras dos hijas. Así que tenemos 3 hijos de 24, 22 y 19 años. Y bueno, estamos radicados hace 24 años acá en Buenos Aires. Bien, buenísimo. Queríamos también si nos podés compartir muy brevemente también en cuanto al ministerio actual. Y bueno, como nos mencionábamos, sabemos también un poco del ministerio de llamada de medianoche. Y muchos de los que estamos aquí estuvimos también conectados en las conferencias recientes que hizo llamada de medianoche, que tuviste que tomar, tuviste el mensaje en esa oportunidad y bueno, también lo disfrutamos mucho. Pero por ahí si nos puede comentar un poquito del ministerio actual, con todo estos temas de lo virtual y de las diferentes reuniones. Bien, para los que no conocen, Llamada de Medianoche nació en Europa, en Suiza, y ahí tiene su sede central y de ahí se fue extendiendo por el mundo entero con bases en muchos países y bueno, mis padres en gran parte también fueron parte de la extensión de Llamada a Medianoche acá en América Latina. Los que vieron la conferencia entera, en algún momento también apareció mi padre dando una pequeña palabra de saludo allí desde Guatemala. Y bueno, es una misión que está enfocada a alcanzar al que no conoce a Cristo como su Salvador, a través de literatura, bueno, a través de todos los medios que pudiera haber al alcance, y también está enfocado mucho a la edificación del creyente a través de literatura, programas de radio, programas de televisión, internet, o sea, la puerta que se nos pueda abrir la procuramos aprovechar. Y Llamada a Medianoche también es una editorial, entonces buscamos que también la literatura que podamos difundir realmente sea de edificación. Pueden entrar a Llamada Web, así todo junto con llamadaweb.org.ar, y ahí tienen un poquito de todo lo que hacemos. Hay videos, hay mensajes, etcétera. Y obviamente también todo lo que es la literatura. También organizamos viajes a Israel. El año que viene, Dios mediante, en agosto, si toda esta situación más o menos se normalice, porque ahora Israel la cerraron bastante otra vez por un rebrote del COVID. Tenemos una base misionera en Israel, en Haifa, ahí en el norte, sobre el Carmelo, y hace 70 años que la misión hace viajes a Israel. Y procuramos que sean viajes de estudio, no solo turismo. Obviamente uno ve mucho, pero la idea central es que sea un impacto espiritual. Entonces en cada lugar se tiene una meditación, un mensaje, estudios, son misioneros nuestros los guías, y entonces no son guías inconversos como pasa en la mayoría de los grupos, que uno después sale desesperado porque hablaron de la Biblia, saben de la Biblia, pero no creen en la Biblia. Entonces, nosotros tenemos esa gran ventaja, tenemos hermanos nuestros allá que trabajan en esa área. Y bueno, acá en Argentina, sobre todo en cuanto a la enseñanza, estamos, bueno, con mi esposa involucrados a full, bueno, con mis hijos también, en la iglesia local, que está acá en Mundro, en el Gran Buenos Aires, zona norte. Y gracias a Dios los 5 estamos sirviendo al Señor. Ahora limitados por la pandemia, pero mi hijo justo ahora está con una actividad de adolescentes por Zoom. Mi hija estuvo grabando recién las clases de escuela dominical, o sea, estamos todos involucrados en algún área. Y aparte de eso, bueno, Llamada a Medianoche, mucha enseñanza, institutos bíblicos, campamentos, retiros, conferencias, radio, internet, tele, donde sea. Procuramos transmitir la palabra. Y ahora muchísimo más trabajo. O sea, hoy desde las 8:30 estoy acá en la oficina, salí a comer algo
y sigo de largo, o sea, hasta las 11, 11:30 seguro que va a seguir hoy la actividad por otra conferencia que tengo en el norte. Así que bien aprovechado el tiempo, eso sin lugar a dudas. No me quejo, a ver, hay mucha gente que se quedó sin trabajo y realmente es triste esto, pero en mi caso creo que se duplicó, realmente creo que se duplicó. Así que entretenido. Bueno, hermano, muchas gracias. Estamos también acá comprometidos a la oración porque sabemos de la tarea, de tu tarea, que sabemos que estás con muchísimas reuniones y justamente te lo iba a mencionar. Creo que ahora, pasada esta reunión, estás en la conferencia juvenil del norte, ¿no? Del Instituto Müller, Exacto, en las delicias, exacto, sí. en Las Delicias, sí. Ayer estuve conectado y te vi en el programa y digo, uy, después de la reunión sigue Esteban. Así que bastante atareado. Sí, sí, sí. Así que bueno, gracias hermano por compartirnos. Y bueno, no queremos eh, cansarte y queremos dar el lugar a la palabra. Así que le dejo el lugar a Fer. Muchas gracias. Bueno, muy bien. Bueno, gracias por compartir el compromiso, hermano, de orar Gracias. por estos ministerios tan importantes que tienen su llegada a tantos hermanos, a tantas personas, en tantos lugares. Eh, Qué lindo saber que la palabra de Dios corre, aún en los tiempos tan difíciles que estamos viviendo, cómo el Señor se encarga de que su palabra siga haciendo la tarea para el cual Él la envió. Sabemos que muy pronto estaremos en su presencia y ninguno de los que hoy rechazan el Evangelio van a tener luego la oportunidad de, de volver a escucharlo. Los que rechazaron la palabra del Señor en estos tiempos se perderán por toda la eternidad. Y eso nos tiene que a nosotros poner en la situación correcta. Y aún ahora que vamos a escuchar la palabra de Dios, pensar en este hermoso privilegio que tenemos, no solamente de ser hijos de Dios, sino de ser también sus siervos, y que el Señor aún nos tiene en esta tierra para que demos todo de nosotros, todo lo que podamos para que otros también conozcan la palabra de Dios. Se trata de la salvación eterna de nuestras almas y temblamos al pensar que para muchos va a ser tarde cuando el Señor venga. Ya va a ser tarde para creer, va a ser tarde para arrepentirse, va a ser tarde para tener la posibilidad del cielo. Así que hermanos, oremos muchísimo por estos ministerios y para que cada uno de nosotros podamos hoy no vivir en situaciones de peligro como las que vamos a analizar, ¿sí? Porque hay cosas de muchísimo más valor, muchísimo más importante en la cual podemos ocuparnos mientras estamos en este mundo aquí. Así que yo quiero que tengamos un momentito más de oración. Le quiero pedir a Agustín, que lo veo allí ¿sí? Si podés prender el micrófono y dirigirnos al Señor en oración para directamente, luego de la oración, nuestro hermano Esteban comenzar con el mensaje de Dios en esta noche. Bueno, oramos, hermanos. Señor, te damos las gracias por tener este tiempo junto con nuestro hermano que tiene la disposición de servirte. Te pedimos que tú lo utilices, que este tiempo sea un tiempo especial a la luz de tu palabra, que tú nos enseñes, que transformes nuestras vidas, que obres en nosotros, Señor, para que seamos transformados conforme a la imagen de tu Hijo. Gracias por cada uno de los hermanos que se ha podido reunir en esta noche. Te pedimos que tú los bendigas y que estés bendiciendo a aquellos que no han podido conectarse, que cuides sobre todo la salud y también la salud espiritual. Gracias, Señor, por tu palabra, a la que seremos expuestos en esta tarde. Te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén.
Adelante, Esteban. Bien. Bien, como ya los saludé, doy gracias otra vez también por todas las oraciones, realmente las necesitamos. Estamos metidos en muchas cosas y mi esposa justo ahora está en Uruguay con mis suegros, está en una situación bastante complicada, así que también viene bien la oración, lo necesitamos. Bien, les invito a buscar Lucas, el capítulo 22. Lucas 22, vamos a leer allí algunos versículos salteados. Y de mientras cuento algunas cositas con las cuales me estoy confrontando constantemente. Situaciones, historias, necesidades. Por ejemplo, una parejita de novios, llamémosle José y Vicky, se amaban muchísimo, ambos creyentes, querían servir al Señor, pero la intimidad en el noviazgo fue creciendo cada vez más y bueno, hasta que al final no pudieron poner el límite a sus deseos y tuvieron relaciones sexuales. Al principio se sintieron profundamente avergonzados, mal, pidieron perdón a Dios, pero a las pocas semanas volvieron a encontrarse en la misma situación, reincidieron con mayor facilidad y luego esto se convirtió casi en una rutina. Justo hoy estaba hablando con un hermano de otro país y que me comentaba justamente una situación así y que estaba dentro del liderazgo de la iglesia. Ayer otro hermano me pedía material respecto a un joven que está estudiando en el Instituto Bíblico y que está luchando con la pornografía. Y la clásica es justamente los domingos a esta hora, o un poquito más tarde, después de las actividades quizás, uno se relaja y ahí en la cama, celular, clic, clic, clic y la pornografía. Y lamentablemente esto no solo para muchachos, sino también para chicas. Hay una estadística que Josh McDowell decía de la Argentina, que en la Argentina las chicas del mundo, un 24% mira pornografía. En las cristianas es un 54%. 54% de las chicas cristianas miran pornografía. Entonces, obviamente es algo recurrente y realmente lo estoy comprobando en la medida que voy a campamentos, cosas así. Se está viendo eso por todos lados. Otros es algún vicio. Empezaron con un poquito de alcohol y siempre lo quieren dejar y lo van a dejar. Las drogas, etcétera. Siempre vuelve. Amistades del mundo que luego seducen a otras cosas que no debería. Lugares donde nos metemos en internet, etcétera. Son miles de cosas, o usar papel y cosas de la oficina donde uno trabaja para fines propios, y total, un poquito de papel, ¿qué hace? Una lapicera, ¿qué problema hay? Y esto va en aumento y al final uno llega a robar más. Siempre zafando y en algún momento uno se ha atrapado y dice, wow, este robaba, increíble. Esa fue mi realidad antes de conocer a Cristo, pero lamentablemente esto puede pasar inclusive con cristianos. Yo antes de conocer a Cristo era ladrón, entonces sé de lo que estoy hablando y conozco la tentación y la facilidad con la cual a veces uno puede robar cosas y piensa que siempre va a zafar. Esto lo he visto también entre cristianos. Mentiras. Con una mentira zafamos de una situación y al rato tenemos que mentir otra vez para cubrir la otra y así sucesivamente, y eso va en aumento. Yugo desigual no solo en noviazgo, sino en el negocio. Un negocio me salió bárbaro, entonces ¿por qué no hacer otra vez yugo desigual con un inconverso? Y después quedan colgados en deudas o cosas turbias. Y así podríamos seguir. Entonces, vemos que cuando uno juega con el pecado,
esto lo va atrapando cada vez más. Pero quiero ir al principio de todo esto. ¿Cómo se empieza a entrar en esto? Entonces podríamos hablar como decía alguien, no se cae en el pecado, porque muchas veces dicen, caí en el pecado, fue muy fuerte la tentación y rebalé, caí o lo que fuera. No, no es así. Me gustó la frase de alguien que decía, no se cae en el pecado, se camina hacia la caída. Y es tal cual, realmente es tal cual. Vayamos entonces a una caída, la clásica de Pedro. Todos, si pensamos en Pedro, pensamos en un pescador, en un discípulo del Señor, pero también enseguida lo asociamos con el que negó a Jesucristo. O sea, la mancha le quedó, aunque el Señor le perdonó y todo lo demás, pero cuando nosotros pensamos en Pedro, pensamos en alguien que negó al Señor. Bueno, vamos a ir a esa historia. Pero la historia tiene una historia previa, y esa es la que muchas veces descuidamos al analizar la caída de Pedro. Entonces podemos ver una serie de pasos descendientes que si uno no lo tiene en cuenta, llega un momento que cae en lo mismo, o negando al Señor o lo que fuera, el pecado que fuera. Vamos a Lucas entonces 22 y vamos a leer a partir del 31. Dijo también el Señor, Simón, Simón, he aquí que Satanás os ha pedido para zarandearos como a trigo. Pero yo he rogado por ti para que tu fe no falte, y tú, una vez vuelto, confirma a tus hermanos. Él le dijo, Señor, dispuesto estoy a ir contigo no solo a la cárcel, sino también a la muerte. Y él le dijo, Pedro, te digo que el gallo no cantará hoy antes que tú niegues 3 veces que me conoces. Vayamos al versículo 39. Y saliendo se fue, como solía, al monte de los olivos, y sus discípulos también le siguieron. Cuando llegó a aquel lugar, este lugar era Getsemaní, Jesús le dijo, orad que no entréis en tentación. Versículo 45. Cuando se levantó de la oración y vino a sus discípulos, los halló durmiendo a causa de la tristeza. Le dijo, ¿por qué dormís? Levantaos y orad para que no entréis en tentación. Versículo 54. Y prendiéndole, le llevaron y lo condujeron a la casa del sumo sacerdote. Y Pedro le seguía de lejos. O sea, prendieron al Señor Jesús, ¿no? Versículo 55. Y habiendo ellos encendido fuego en medio del patio, se sentaron alrededor y Pedro se sentó también entre ellos. Pero una criada al verle sentado al fuego se fijó en él y dijo, también este estaba con él. Pero él lo negó diciendo, mujer, no lo conozco. Un poco después, viéndolo otro, dijo, tú también eres de ellos. Y Pedro dijo, hombre, no lo soy. Como una hora después, otro afirmaba diciendo, verdaderamente también este estaba con él porque es Galileo. Y Pedro dijo, hombre, no sé lo que dices. Y enseguida, mientras él todavía hablaba, el gallo cantó. Entonces, vuelto el Señor, miró a Pedro, y Pedro se acordó de la palabra del Señor que le había dicho, antes que el gallo cante, me negarás 3 veces. Y Pedro, saliendo fuera, lloró amargamente. Bien, recién decíamos, no se cae en la tentación, sino que se camina hacia la caída. ¿Cuál fue el primer paso que no tuvo presente Pedro para luego caer en la tentación? En primer lugar, no tuvo presente la palabra del Señor. Unas horas antes de estos acontecimientos, Jesús le había advertido, mira, Pedro, el enemigo te quiere llevar al pecado. No le des lugar. Jesús le había anticipado que lo iba a negar. Pero Pedro no le dio mucho corte a la palabra del Señor. Entonces ahí vemos lo impresionante que es esto. Hay una encuesta que dice que el 81% de las personas que cayeron en la tentación lo habían hecho, o la tentación se hizo más fuerte, porque habían descuidado la comunión con el Señor. O sea, no estaban leyendo la palabra. Entonces, querido hermano, te pregunto, ¿qué lugar ocupa la palabra de Dios en tu vida cotidiana? No te digo una vez a la semana, no, cotidiana.
porque Jesucristo, o más bien el Señor a través del apóstol Pablo, dijo que la palabra de Cristo mora en abundancia entre nosotros. ¿Qué es abundancia? Obviamente no son 5 minutos al día y no son una vez a la semana. Es abundancia. ¿Cuántas veces comemos al día? ¿Una vez? Eso más bien es carencia. Creo que comemos 3 veces o algunos hasta más. Esto es abundancia. ¿Por qué no le damos lugar a la palabra de Dios en nuestra vida? ¿Por qué no la usamos? Si es nuestra espada con la cual nos podemos defender del pecado. La espada del Espíritu, como dice allí Pablo en Efesios 6:17. También sabemos muy bien que es fundamental para evitar el pecado. ¿Con qué limpiará el joven su camino? Con guardar tu palabra. En mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti. Lamentablemente, acá hubo alguien que no tuvo presente la palabra en su vida y cayó en el pecado. Entonces, el primer paso es dejar de lado la palabra, descuidar la palabra. El segundo paso que vemos acá es la confianza en sí mismo. Después de la seria advertencia del Señor Jesucristo, Pedro le responde: Señor, dispuesto a ir contigo a la cárcel y si fuera necesario hasta la muerte. Y en otro pasaje hasta se compara con los otros discípulos. Y mira, si estos te dejan, conmigo puedes contar. Orgullo, soberbia, confianza en sí mismo. Bien, ¿qué decía Pablo? El que piensa estar firme, mire que no caiga. Nunca digas, a mí no me va a pasar. No, yo sé hasta dónde puedo ir. Yo sé cuándo frenar. Yo cuando quiero salgo de esto. Y la clásica de todo adicto, ¿verdad? Adicto al juego, a las drogas, al alcohol, al cigarrillo. Cuando quiera lo dejo. Mentira. Están esclavizados. Entonces, el que piense estar firme, mire que no caiga. Tercer paso hacia la caída es falta de oración. ¿Qué había dicho Jesús? Velad para que no entréis en tentación, versículo 40. Luego en el 46, levantaos y orad para que no entréis en tentación. En otro pasaje dice, la carne es débil, por eso tienen que orar. ¿Cuántas veces aparece esa exhortación a velar? Creo que son más de 40 veces en el Nuevo Testamento. Por algo será. Evidentemente no le estamos haciendo mucho. Conocemos bien la historia, a pesar de la advertencia del Señor, a pesar de la invitación y el pedido especial, oren conmigo. No oraron. Es que cuando dejamos de lado la oración empieza un camino descendiente con consecuencias fatales. Y en esta situación el diablo nos quiere encontrar. Él está pendiente que nosotros mostremos algún punto débil. Pedro mismo decía más tarde esa seria verdad, porque lo había experimentado: sed sobrios y velad, porque vuestro adversario, el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar, al cual resistir firme en la fe. Lo escribió más tarde, 1 Pedro 5:8, ¿verdad? Pero él aprendió a través del error, a través del fracaso, por no haber tenido presente que el diablo andaba alrededor buscando dónde saltar encima. Seguramente todos habremos visto alguna película, alguna serie, algún documental, o inclusive un gato que tengamos o del vecino, cómo viene agazapado y bien suavecito, y uno ve que los músculos están tensos, listos para el salto, para atrapar la presa. Bueno, así está el diablo con nosotros. Y nosotros nos damos el lujo de no orar. Cada uno de nosotros sabe perfectamente dónde está su punto débil. Algunos en el carácter, algunos en los temas que hablamos antes, etc. ¿Y qué hacemos? Empecemos el día: Señor, este día lo pongo en tus manos. Ayúdame a vencer mi punto débil. Ayúdame a mantenerme firme frente al pecado. O evitarlo, mejor todavía, ¿verdad? ¿Qué vemos a continuación? Ya vamos por el tercer paso hacia la caída. El cuarto paso es la falta de compromiso. Allí dice el versículo 54 al final: y Pedro le seguía de lejos. En el 55 dice que estaba afuera, en el patio. Falta de compromiso. Unas horas antes había dicho: Señor, voy a la cárcel contigo, estoy dispuesto a ir a la muerte, pero ahora, de lejos.
Eso sucede con muchos cristianos. Ya la cercanía del Señor, ese primer amor había desaparecido y se está camino, podríamos decir, todavía paralelo. Todavía uno vive una vida cristiana, todavía aparenta ser absolutamente cristiano. Pero es como con las vías de ferrocarril, que en algún momento hay un desvío allí, hay dos rieles que quizás todavía vayan en paralelo por un buen tiempo, pero después terminan en dos lugares completamente diferentes. Bueno, esto es la falta de compromiso. Y hay algo que me están comentando a nivel global prácticamente, pero sobre todo acá en la Argentina, que está decayendo mucho la cantidad de gente que se conecta por los Zoom de las iglesias o que mira los mensajes. Se nota un cansancio. Cuidado con esto, cuidado con esto. Así nos quiere encontrar el enemigo, con la guardia baja, no comprometidos con las cosas del Señor, para después atraparnos. ¿Cuál es el quinto paso hacia la caída? El ocio. ¿Qué estaba haciendo Pedro? Nada. Jesús estaba siendo juzgado, acusado, golpeado. ¿Y él? Nada. Nada. Es muy conocido que el ocio es el taller del diablo, la cocina del diablo. Y esto con mucha razón. Al no tener nada que hacer, algo útil, algo bueno, algo en lo cual enfocar la mente, las fuerzas, los talentos, los dones, y esto se debía para algo indebido. Un ejemplo clásico de esto es David, ¿recuerdan? En lugar de estar en el campo de batalla donde estaban todos sus hombres, él estaba en casa durmiendo la siesta y después, claro, ya no sabía qué hacer. Todo el mundo estaba afuera en el campo de batalla y ¿ahora qué hago? Y empezó a pasear por arriba en el techo del palacio y ahí vio a Betsabé bañándose y bueno, ya saben cómo terminó la historia. Sansón, dormido sobre la falda de Dalila, que lo único que quería era la plata y significaba la muerte para este hombre. Bien, allí lo tenemos entonces, el ocio. No le demos lugar a eso. No le demos lugar. Aprovechemos el tiempo, invirtamos nuestro tiempo en cosas útiles. Yo no digo que no nos podemos tirar en el sillón y disfrutar quizás inclusive de una buena película o algo, poder descansar, pero cuidado, si esto se vuelve una rutina, esto nos va a llevar al pecado. Aprovechemos para estudiar un instrumento, un idioma, hacer algo, un curso, lo que fuera, y sobre todo servir al Señor. Sexto paso, está en el lugar equivocado. Recién decimos que Pedro no hacía nada, pero ahora, ¿dónde estaba? Estaba en el lugar equivocado. Estaba con los soldados que unos instantes antes habían prendido a su Señor. Estaba sentado con los enemigos del Señor, escuchando sus perversos comentarios. Hay una cosa que siempre va a causar una gran tentación. Es estar en un grupo de personas que rechazan a Jesús, que se burlan de la Biblia, de las cosas de Dios, o que incitan directamente a cuestiones pecaminosas. La presión del grupo es fenomenal. Es muy difícil. Obviamente para ser aceptado en ese grupo uno tiene que hacer concesiones. Quizás hay que participar al menos de oyente en chistes subidos de tono, conversaciones sucias, prácticas inmorales, etc. Grupos de WhatsApp. Hace un tiempo atrás, en una reunión, un hombre había manifestado aceptar a Cristo y tenía todo un historial de cosas, sí, disolutas en su vida, deudas, etcétera, etcétera. Entonces yo quedé en contacto con él por WhatsApp y en un momento me manda un video y yo pienso, bueno, ¿qué video será? Lo abro y era un video pornográfico, entonces le escribo, ¿qué me mandaste? Ah, perdón, no era para vos. Era para otros o para todos sus amigos, pero bueno, se había equivocado. Pero a veces estamos en grupos de chat de compañeros de trabajo y me acuerdo a uno, un hermano en Cristo, que justamente me comentaba algo de eso. Y me decía, ¿sabes, Esteban? Cuando a través de Facebook ubicamos los compañeros de clase, dijimos, armemos un grupo de chat y busquemos, hagamos alguna juntada, alguna cosa así, que sirva para esto.
Y él ya se añadió con una inquietud allí. Y de entrada les dijo a todos, miren muchachos, ustedes saben que yo soy cristiano. Si en este grupo suben alguna cosa que no es santa, que es subida de tono, me voy del grupo. No, ¿cómo vamos a hacer esto? No. Bueno, no pasaron ni un par de semanas y ya alguien mandó un chiste medio dudoso y después otro le mandó otra cosa y ya había cosas subidas de tono. Bueno, este hermano dijo, bueno muchachos, yo les había avisado, si esto pasaba, bueno, me voy. Ustedes tienen mi celular, cualquier cosa, cuando haya una juntada, llámenme, pero me tengo que salir de esto, me hace daño. Sí, a veces está en el lugar equivocado. Entonces, una pregunta es, ¿en qué lugar estamos nosotros? ¿Con quiénes estamos? A veces puede ser que estemos en el lugar equivocado. Salgamos corriendo de ahí. Salgamos corriendo. Ahora, inmediatamente asociado con esto, hay otro punto más, que es la mimetización, la asimilación. Es cuando, ¿qué es la mimetización? Es cuando un animal se adapta al fondo donde está. Por ejemplo, un caso clásico es el camaleón. Me encantan los camaleones, son muy simpáticos esos bichitos. Encima tienen los ojos que vienen para diferentes lados. Pero lo más trascendente de ellos es que pueden cambiar de color su piel. Cuando se sienten en peligro, se adaptan al fondo donde están. O para atrapar una presa, un insecto. También toman el color de una flor, por ejemplo. Y ahí se posa el insecto y ellos lo atrapan con la lengua. Es que cuando uno está en un grupo, suele darse eso de la mimetización, uno se va asimilando. Recién estaba en una conferencia de ancianos a la tarde y se hablaba de eso, ¿con qué me alimento? Si continuamente me estoy alimentando de televisión, series y cosas por el estilo, y me voy asimilando, adaptando al pensamiento del mundo. Y ya no voy a ver tan en serio algunas cosas, algunas cuestiones, algunas actitudes, etcétera, etcétera. Algunas palabras, vocabulario. El apóstol Pablo decía allí en 2 Corintios 6:17, por lo cual salid de en medio de ellos, apartaos, dice el Señor, y no toquéis lo inmundo, y yo os recibiré a vosotros Padre, y vosotros me seréis hijos e hijas, dice el Señor Todopoderoso. Pablo también dice en 2 Tesalonicenses 3:6 que hasta nos tenemos que apartar de algún hermano que ande desordenadamente. Es que hay hermanos que andan desordenadamente, entonces no te juntes, te podría hacer daño. Mimetización. Evidentemente Pablo comprendía la enorme influencia que recibimos del entorno donde nos movemos y con quiénes nos relacionamos. Típico clásico el proverbio, ¿no? Dime con quién andas y te diré quién eres. Bueno, esto no es un proverbio bíblico, pero es básicamente vemos lo mismo en la Biblia. Para vencer entonces la tentación hay que trazar una clara división. Pedro mismo aprendió esa lección. Y por eso dice en 1 Pedro 1, 14 al 16, como hijos obedientes, no os conforméis a los deseos que antes tenías estando en vuestra ignorancia. ¿Cuál es la palabra que utiliza allí? No conformar. Es no te dejes meter en el molde del mundo. Seguramente de chicos habremos jugado con esos moldecitos o para meter la masa esa que no me sale el nombre ahora, o en la playa con la arena. Con mis padres, de vez en cuando íbamos a la playa en el verano y teníamos nuestro baldecito y las formitas esas, la estrellita de mar, qué sé yo, ya ni me acuerdo qué formas eran, pero eran muy simpáticas. Entonces, ¿qué agarramos? Arena húmeda, la aplastábamos bien, lo dábamos vuelta, ¡ah, qué linda la estrellita! Muy lindo para un juego de niños. Pero Pablo y Pedro, ambos utilizan esa expresión. Pablo en Romanos 12 y acá Pedro en 1 Pedro 1:14. No se dejen meter en el molde del mundo, sino como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir. Porque escrito está, sed santos porque yo soy santo. Entonces,
no se dejen meter en el molde del mundo. Otro paso más. Mirar la tentación y no salir. Pedro estaba allí embelesado, atrapado, enredado y cada vez más, en vez de salir corriendo, facilitó la tentación que se hiciera cada vez más fuerte, cada vez más fatal. ¿Cómo está nuestra capacidad de salir frente a la tentación? Estoy en contacto con muchos muchachos, hombres, que están luchando con la pornografía. Y yo siempre digo, de antemano tenés que tener una estrategia. Cuando venga la tentación, ¿qué vas a hacer? Un buen general, cuando va a la guerra, va a enfrentar al enemigo, mide las fuerzas, busca, obviamente, el flanco débil del enemigo, pero por si acaso resulta que el otro tiene mejor estrategia o es más fuerte o lo que fuera, tengo que tener una estrategia preparada para volver atrás, para no perder a todos mis soldados, para reagruparlos para otra batalla. Entonces, ¿qué estrategia tenemos para salir frente a la tentación, la que fuera? Bien decía el apóstol Pablo, ¿no? Huye de las tentaciones, huye de las pasiones juveniles, y lo dice en varios versículos. Mira la tentación sin salir. Es que cuando estamos frente a la tentación, ya los valores cambian. Los que teníamos, los principios, explotaron como una pompa de jabón. Entonces, tenemos que tener una estrategia antes. David se quedó frente a la tentación, quedó jugando con el pecado y las consecuencias están a la vista. Entonces, el diablo nos presenta la tentación de una forma tan hermosa y seductora. No nos quedemos hipnotizados allí como un pajarito frente a la mirada de la serpiente, sino vamos a ser atrapados. Luego, ya en caída libre, podríamos decir, hacia el pecado, vemos que produce miedo. Eso lo vemos allí en el versículo 57. Cuando aparece esa criada, dice, pero a mí me pareció verte, yo te conozco, vos no andabas con Jesús. Miedo. Sí. ¿Se sentiría cómodo ahora Pedro allí en el grupo de soldados? Seguramente no. Es que una vida de hipocresía siempre conlleva el miedo. Miedo de que en algún momento el pecado salga a la luz. Miedo a las consecuencias del pecado. Miedo a que los otros se enteren que soy cristiano, por ejemplo. Etcétera, etcétera. Nos podemos imaginar cómo el corazón de Pedro empezaba a latir cada vez más fuerte en el pecho. Cuando esa criada se le había acercado, después se acercó la segunda. No, pará, esto se estaba complicando. Me imagino que ya escondería la cara de la luz del fuego. No sé si tenía una capa, una capucha, algo así, y seguro que se la estaría poniendo más en la frente. Sí, y ahí pareció otro, y dice, no, este estaba con él. El miedo fue en aumento. Otro más le queda mirando, pero tú también eras de ellos. Tu acento te delata, esos galileos. Evidentemente los galileos hablaban en forma un poco diferente, quizás algo así como cuando nos encontramos con un cordobés. Por el acento enseguida sabemos, este es cordobés. Bueno, algo similar era el Galileo. ¿Nunca te pasó que tenías miedo que te preguntaran tu opinión respecto a un asunto donde se hubiera requerido que reconozcas que eres cristiano? O cuando te invitaban a hacer algo que sabías que estaba mal, buscabas desesperado alguna excusa, alguna mentirita para zafar. Yo, un buen tiempo, era así. Yo sabía que ciertas cosas que hacían mis compañeros estaban mal, y como ya en ese momento ya había aceptado a Cristo, pero no me había comprometido con él, entonces inventaba alguna excusa. Che, vamos a tal lado, vamos a hacer tal cosa. No, mira, tengo unas tareas que hacer, me voy a casa. Un cobarde absoluto. Salomón decía, el temor del hombre le pondrá lazo, mas el que confía en Jehová será exaltado. Proverbios 29-25. Entonces, esta situación puede cambiar. Si te das cuenta realmente cuán grande fue y es el amor de Dios que demostró por vos, y cuanto más cerca uno esté del Señor, tanto más el amor crece. Entonces ya no tenemos temor. ¿Por qué?
En el amor no hay temor, sino que el perfecto amor echa fuera el temor. Es lo que dice Juan en 1 Juan 4:18. Y ahí llega la negación. Negó al Señor. Claro. Después de todos esos pasos descendientes, fue caminando hacia la caída. O sea, ahora era obvio que iba a caer. Lo mismo le pasó a Eva. Le dio lugar a charlar con la serpiente, le fue envolviendo cada vez más y después vio, tomó, comió, hirió. 4 verbos con los cuales se resume la caída del hombre en el pecado. El capítulo más triste de la humanidad. Bueno, ahí lo tienen. Llegó el pecado. Es que después de lo que vimos, era obvio que iba a pasar. Cuando se juega con el pecado, se cae en el pecado. Como bien dicen, el que juega con fuego se quema. Bueno, es real. ¿Cuántas veces me ha pasado? Yo era medio piromaníaco. Una vez casi prendo fuego a mi casa simplemente porque jugaba con fuego. Menos mal Dios cuidó eso, porque encima era una casa de madera. Hubiera ardido como nada. Entonces, cuidado. El pecado está a la puerta. Jesucristo fue muy enfático en cuanto a advertir acerca del peligro de la negación hacia Él. El que me niega, yo lo negaré delante de mi Padre, decía Jesús. Ahora, la historia de Pedro no quedó ahí. ¿Y se puede hacer algo peor? Sí, claro. Volver a cometer el pecado. Acostumbramiento al pecado. ¿Cuántas veces negó Pedro? Negó una vez, después vino la segunda, después vino la tercera. Abraham, ¿cuántas veces dijo que su esposa era su hermana para zafar? Y 2 veces. Luego el hijo lo imitó. O sea, el pecado se vuelve a repetir. Acostumbramiento al pecado. Un pecado trae como consecuencia a otro. David, ¿qué hizo? Deció, llamó, adulteró. Después lo quiso ocultar y la mujer quedó embarazada. ¡Qué mala suerte! Entonces apareció el hombre. Bueno, hagamos una estrategia a ver si se va a la casa y bueno, tapamos un bebé prematuro, ¿no? Y el tipo no quería ir a la casa. Entonces, al fin, ni emborrachándolo, o sea, todas esas estrategias, uno ve realmente terrible lo que hizo David, y al final lo van a matar. Un pecado trae al otro. Siempre es así. Y después viene la acusación de la conciencia. Entonces, vuelto, el Señor miró a Pedro, versículo 61, y Pedro se acordó de la palabra del Señor. La acusación de la conciencia. Sí. Siempre es así, nos hace sentir infelices, fracasados. Ahí viene la acusación del diablo. Ah, pero vos sos cristiano y vos haces eso y nos sentimos más miserables todavía. Siempre es así con el pecado. Y luego viene la amargura del alma. Versículo 62. Y Pedro saliendo fuera lloró amargamente. Qué profunda tristeza le abarcó después de fracasar tan trágicamente. Había defraudado a su Señor, a su maestro, a su amigo. Salió fuera y lloró desconsoladamente. Cuanto más se recordaba la situación, más lloraba. Así es la tentación. Nunca te muestra el final de la película. Satanás es muy hábil en eso. Te envuelve el caramelito ahí de cianuro, lo envuelve con un sabor bien dulce, pero luego mata. ¿Cuántos vieron una relación sexual como algo, qué pasión, qué lindo, qué es? Oh, sí, obvio, en un primer momento, y después las consecuencias? Embarazo no deseado, enfermedades, el descrédito, el mal testimonio, la disciplina, etcétera, etcétera, etcétera. Matrimonios rotos, un millón de cosas más. Al principio se ve todo perfecto y después viene el desastre. Pero saben, hay 2 tipos de amargura. Hay una que realmente uno se sienta una basura, miserable, pero te tira más abajo. Y hay otra amargura que lleva al arrepentimiento, y gracias a Dios fue el caso de Pedro. Él se arrepintió profundamente de lo que había hecho, de su pecado,
del orgullo de su corazón. Y esto lo hizo buscar otra vez a Dios. Y sabemos que en la resurrección de Jesucristo hubo un encuentro especial entre Jesús y Pedro, del cual no hay detalles. Sabemos luego que hubo otro encuentro más allí junto al mar de Galilea, después de esa segunda pesca milagrosa, que está la restauración del Pedro, pero la restauración al ministerio. Pedro, me amas, me amas, me amas. Apacienta mis corderos, apacienta mis ovejas, apacienta mis ovejas. Pero la solución, el arreglar su pecado, eso ya lo tuvo en su primer encuentro. Porque otros decían, y Jesús se le apareció a Cefas. Y después Pedro se convirtió en ese instrumento extraordinario en las manos del Señor. Entonces, una conclusión. Quizás alguno de nosotros puede estar ahí calentándose la mano junto al fuego, sintiéndose bien en un grupo en el cual uno sabe que no le conviene. Estar en el lugar equivocado, jugar con el pecado de alguna forma. Quizás sea esta cosita que está en nuestras manos, el celular que nos lleva a lugares que no deberíamos ir. Entonces deja la fuente de tentación fuera de tu cuarto. Si es la boca, el vocabulario, bueno, aprendete algunos versículos de memoria que tengan que ver con este tema. Efesios 4, que toda palabra sea para edificación. Los pensamientos, Filipenses 4:8. Apréndanse versículos de memoria para tener la espada en la mano y no descuidada. La palabra en la mente, mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti. Huir de la tentación. Mantener una vida de profunda comunión con el Señor. Involucrado en su obra. Aprovechar el tiempo porque los días son malos, como dice en Efesios. Y depender absolutamente del Señor. Y si tenemos un punto débil, con el cual continuamente estamos luchando, busquemos compañía. Busquemos ayuda. Busquemos a alguien con el cual podamos abrir el corazón. Una hermana, un hermano, que nos puede ir acompañando, al cual le damos libertad para preguntarnos cada semana, ¿y cómo te fue esta semana? Y dar un resumen. Mira, esta semana anduvo bien. La otra semana, otra vez resbalé. Bueno, no va a ser una persona que te va a estar juzgando, sino te va a estar acompañando, animándote para tomar las decisiones apropiadas. Dios nos quiere ayudar. Dios nos quiere dar la victoria, pero no lo podemos hacer solos. En primer lugar, necesitamos a Cristo. Sin mí nada podéis hacer, dijo Jesús. Y nada, ¿cuánto es? Nada. Solo en las películas existen los superhéroes que ellos solos pueden contra un montón de personas, malhechores, maldad. Pero no somos Superman. No somos James Bond. No somos Rambo. Eso es ficción. Necesitamos compañía. Y buena compañía. Busquémosla con los hermanos. Oremos constantemente para que el Señor nos guarde antes de llegar a eso. Tener la estrategia lista para huir de la tentación. Ahora, si has caído en el pecado, ¿qué tienes que hacer? Léete el Salmo 51. Allí David hace una preciosa oración de arrepentimiento después de su pecado con Betsabé. Reconoce tu pecado. Arrepiéntete del pecado. Acepta, pide el perdón de Dios y acéptalo a tu vida. No le des lugar a la voz del enemigo. Pero qué desastre que sos. Mirá la barbaridad que hiciste. Mira, si Dios ya te perdonó, la Biblia dice que Él lo tira atrás de sus espaldas, lo tira al profundo del mar. O sea, Dios que es omnisciente decide olvidar. Así que no lo traigas otra vez a la memoria o no dejes que el enemigo te traiga otra vez lo que hiciste en el pasado. Ya está arreglado. Si Dios se decide olvidarlo, nosotros también lo podemos hacer. Pero luego mostrar frutos de arrepentimiento. Vivir una vida completamente opuesta. Un giro de 180 grados. Entonces, ¿hacemos eso?
Hagámoslo para la gloria del Señor. Vivamos como en el propósito que vivía Daniel y sus 3 amigos. Daniel propuso en su corazón no contaminarse. Daniel 1:8. O el pasaje que habíamos leído de Pedro, 1 Pedro 1, 14 al 16. Memorizar, teniendo presente que Dios es santo. Vivamos para su gloria. Y Él nos va a ayudar, pero no lo hagamos solos. Amén. Muy bien, bueno, muchas gracias. Muchas gracias, hermano, por este tiempo a la luz de la palabra de Dios. Un bosquejo impresionante respecto de cómo caminamos sin darnos cuenta muchas veces hacia el pecado. Estamos muy agradecidos al Señor por todo lo que nos ha dado en el ejemplo que hemos analizado, así que gracias, hermano, por esto. No sé si algún hermano tiene alguna consulta, alguna pregunta. Tenemos libertad para poder consultar y para poder hacer alguna consulta si es que realmente tenemos alguna duda. Yo quería compartir con ustedes una canción que nos habla del pecado y que nos habla de la gracia de Dios. Y tener en cuenta que el Señor es muy, muy bueno, misericordioso, y que justamente cuando nos pide que nos acerquemos al trono de la gracia no es para juzgarnos, sino para ayudarnos, para que podamos realmente crecer, para que podamos vencer y ser, como dice su palabra, más que victoriosos por medio de aquel que nos ama. Por eso dice el Señor que nos acerquemos confiadamente al trono de la gracia para encontrar allí misericordia y gracia para el oportuno socorro, para el momento de la necesidad. Y tener presente que cuando abundó el pecado, sobreabundó la gracia, verdaderamente es una bendición para nosotros. A ver si podemos compartir esto. No se escucha, Fer. Ah, perdón. Disculpen, vamos a ver si podemos. Vamos ahora. Sí, obvio. Disculpen, ¿eh? Si por la transgresión de un hombre la muerte reinó, cuanto más en Jesús nos es dada la gracia de Dios, donde abundó el pecado fue mayor su amor. La gracia sobreabundó, donde abundó el pecado fue mayor su amor. La gracia sobreabundó.
Si por la transgresión de un hombre la muerte reinó, por la transgresión de un hombre la muerte reinó, cuanto más en Jesús nos es dada la gracia de Dios. En Jesús nos es dada la gracia. Donde abundó el pecado fue mayor su amor. La gracia sobreabundó. Donde abundó el pecado fue mayor su amor. La gracia sobreabundó. Donde abundó el pecado fue mayor su amor. La gracia sobreabundó. Donde abundó el pecado fue mayor su amor. La gracia sobreabundó. Donde abundó el pecado fue mayor su amor. La gracia sobreabundó. Donde abundó el pecado fue mayor su amor. La gracia sobreabundó. Bueno, espero que les haya gustado la canción. Disculpen el primer error. Siempre hay un botoncito que no apretamos en la computadora. Bueno, agradecido al Señor. Hermanos, qué bueno sería que podamos tener un lindo momento de compartir, ¿no? Yo sé que es un tema que ha sido muy, muy directo y es buenísimo que haya sido así, ¿sí? Y este llamado de atención respecto del peligro de jugar con el pecado es algo que no es para los jóvenes, sino que es para todos, absolutamente para todos. Así que creo que tenemos esta oportunidad para reflexionar todos, ¿no? Cuando se nombraban las distintas cuestiones o posibilidades, relaciones sexuales, pornografía, vicios, droga, alcohol, amistad del mundo, problemas con los que se puede ver o a través de internet. Hablaba de otras cosas, realmente nos toca muy, muy de cerca a todos. Todos convivimos con esto. Y el Señor espera de nosotros que marquemos la diferencia, ¿no? Que seamos diferentes y que mostremos que con Jesucristo se puede vivir diferente. Así que, hermanos, yo no sé si hay alguna consideración. Si no, bueno, vamos a ir terminando. La palabra del Señor ha sido entregada, ahora nos queda la responsabilidad de reflexionar, de pensar y de ponerla en práctica en nuestra vida. Así que, bueno, yo agradezco mucho la presencia de los hermanos de Madrid, la presencia de los hermanos de Sarmiento. Hay muchos hermanos que se han conectado. Estamos muy, muy, muy contentos de verles, hermanos de Buenos Aires, nuestro hermano Rolando y su esposa. Siempre nos acompañan cuando pueden. Bienvenidos. Nuestros hermanos de La Pampa, también veo. A ver si vayan prendiendo los micrófonos y nos van diciendo, porque seguramente me olvido de alguno. No los puedo ver a todos en la pantalla. A ver, ahí Ramiro. ¿Me saludó? ¿Me puso la mano? ¿Es un saludo? Sí, más para dar el mensaje es, pero a ver, no sé si acorde tiempo
hacer un par de preguntas, Esteban. Adelante. Una pregunta, Más Esteban. bien, más bien en lo que está manifestando al paso en lugar equivocado, que mencionó el tema que se menciona en 2 Corintios 6:17. Ramiro, ¿me Sí, escuchás? A ver, sí, probá con la cámara apagada. Es probable que se pueda escuchar mejor tu voz, porque se corta un poquito. Capaz que con la cámara apagada, mejor un poquito. ¿Puede ser? A ver, hola, dale, a ver. hola, ¿te escucha ahí? Ahí está, ahí está un poco mejor. Sí, sí. Sí, porque cada 2 por 3 me parece un cartel que dice la conexión es inestable. Ah, está bien. Ahora entonces sí. Dale, dale que se escucha perfecto. Bueno, no, en base al 6.º paso, usted mencionó el tema que se menciona en 2 Corintios 6:17, Está en en la el lugar cual equivocado. sí está en el lugar equivocado, pero usted menciona también que incluso en el caso de que algunos hermanos anden desordenadamente, que apartados de ellos. Sí. Y en base a eso me surge la siguiente pregunta porque hago como un paralelismo, digamos, quizá esté mal, digamos, yo enfocado, pero por ejemplo, habla en Romanos 14, habla acerca de los débiles en la fe, y también en Santiago 5, 19, 20, que dice que si hay algún hermano extraviado, que bueno, que nosotros, y eh, le hacemos volver, ¿cómo es? Él cubrirá multitud de pecados. Mi consulta es, ¿cómo hago para, si yo me aparto, prácticamente no lo podría hacerle ver que él está equivocado y no podría cumplir, digamos, con lo que me dice en Santiago? No sé cómo haría para cumplimentar eso, prácticamente, ¿no? Hablando. Sí, 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 sí. Entiendo perfectamente tu inquietud. Eh, Gálatas, por ejemplo, Gálatas 6:1 dice: hermanos, si alguno fuere sorprendido en alguna falta, vosotros que sois espirituales, restauradle con espíritu de mansedumbre, considerándote a ti mismo, no sea que tú también seas tentado. Sobrellevad unos las cargas de los otros y cumplid así la ley de Cristo. Entonces, evidentemente, tengo que actuar con un hermano débil, tengo que ayudarlo, tengo que corregirlo. El que fue sorprendido por una falta, dice acá. Entonces tengo que intervenir. Y no habla acá de que lo tengan que hacer los pastores de la iglesia o algún líder especial, no, habla de los que son espirituales. Entonces, evidentemente, es una cuestión que nos incumbe a todos de acercarnos, como dice Santiago, como dice el otro pasaje que ahora se me fue, el que nombraste de Romanos. Sí, tenemos que ayudar a los que han caído en el pecado a restaurarlos. Pero el pasaje que estuvimos viendo allí de Segunda Tesalonicenses tiene que ver con esto de vivir en el pecado. Ese hermano que anda desordenadamente. Y la palabra andar en el original, por ejemplo, Pablo dice también que andéis en espíritu. Entonces es todas las acciones que están enfocadas en esa dirección. Ahora, si hay un hermano que anda en pecado, son acciones consecutivas, continuamente, que están enfocadas al pecado. O sea, que vive deliberadamente en la carnalidad, que a pesar de reiteradas correcciones y llamados de atención, consejos, palabras de ánimo, lo que fuera, no reacciona. No debería juntarme con él porque me va a influenciar. Si uno hace un asado y empieza a agarrar el carbón, se ensucia. El carbón siempre va a ensuciar. Entonces, alguien que deliberadamente sigue viviendo en pecado, llega un momento que hay que apartarse de él. Porque sabemos que haciendo causa común esto va a inducir al pecado. Les cuento el caso muy cercano, mi hijo.
había un grupito de la misma edad de mi hijo en la iglesia y medio que lo dejaban un poco al costado. Y eso a nosotros como padres nos dolía bastante cuando era más chico, cuando era adolescente. Y generalmente buscamos, incentivamos que él se conectara con otros muchachos de su misma edad y más de la iglesia. Como yo ya era anciano de iglesia, entonces por un lado era bastante lógico que no le invitara a mi hijo para que no buchoneara, como ellos dicen, lo que ellos hacían. ¿Por qué? Bueno, hacían ciertas cosas que no eran dignas de un creyente y las hacían en la casa de un hermano creyente. Y en realidad era un muchacho, pero tenía una capacidad de influencia y de manipulación fenomenal. Entonces, para no caer en las garras de este muchacho que los maltrataba luego, los ridiculizaba, los atacaba, entonces todos medios que le seguían la corriente y hacía cosas indebidas. Tomaban, se emborrachaba, este muchacho se emborrachó un montón de veces y otras cosas más. Entonces, nuestro hijo nunca nos contó nada de esto. Entonces, alguna vez que dijimos, ¿y por qué no vas? No me hace bien. Entonces, empezamos a darnos cuenta que él se dio cuenta, no, esto me influye, me lleva a cosas que yo no quiero hacer. Entonces, tomó distancia. Gracias a Dios, ese muchacho después se fue y terminó la mala influencia y el grupo de muchachos fue sanado espiritualmente y ahora son líderes en la iglesia. Pero hubo un momento que hubo que cortar. Había alguien que estaba influenciando para mal. Y realmente me asombré que mi hijo tomara esa decisión. Nosotros no sabíamos lo que pasaba ahí. Pero tomó esa decisión. Entonces, se refiere a eso de andar consecutivamente. O sea, que uno caiga en el pecado alguna vez, que haya tropezado. Pero tenemos que estar al lado de él para levantarnos y no hacer leña del árbol caído. Absolutamente claro eso. Gálatas es bien claro. El miembro dislocado lo tengo que volver a su lugar. Es lo que enseña la palabra. Ahora, de ahí a hacerme parte de, por ejemplo, suele pasar en iglesias que se reúne un grupito de hermanos y se reúnen para un asadito, bueno, y salen las charlas y empiezan a sacarle el cuero a los hermanos de la iglesia. Generalmente al liderazgo también. No, y crítica, y crítica, y crítica. Y habría que corregirlo. Si esto se mantiene, y habría que salir. Ya no se puede ser parte de eso porque yo siempre digo, el que camina en el barro se salpica. Por más cuidadoso que camine, ¿vieron los días de lluvia, no? Esta mañana llovió torrencialmente acá. Y si uno camina por la vereda, yo siempre estoy mirando las baldosas flojas. Acá tengo un vecino, 2 casas más adelante, que toda su vereda está con baldosa floja. Entonces voy a la panadería y un día de que llovió, ya sé por dónde tengo que caminar, bien al bordecito, porque ahí las baldosas todavía están firmes. Porque las otras, por más cuidadoso que ande, siempre me salpico. Entonces, Daniel propuso en su corazón no contaminarse. Estaba con otros muchachos judíos. Había muchos que fueron llevados cautivos en ese momento, pero hacían causa común con los ídolos. Y él dijo, no, esto no va conmigo. Prefiero una mesa aparte, que se burlen de mí, y comida aparte, y mantenerme firme. Y Dios lo bendijo. Cuesta, no es fácil. O sea, veamos la diferencia, ¿sí? Una cosa es el que anda en el pecado, y otra cosa es el que tropezó en el pecado. Son 2 cosas completamente diferentes. No sé si con esto se aclara la duda. No, sí. Más que claro. Te preguntaba porque a mí personalmente durante mucho tiempo ya laburé y trabajé en el rubro del petróleo y bueno, lamentablemente he tenido muchos problemas laborales por esa causa, porque por decir simplemente no o por no prestarme a cosas y bueno. Es lógico.
cuando uno lamentablemente más se niega, más como que... Lo toman de punto. Sí, exactamente. Sí, claro, es Incluso normal. no hace mucho y actualmente he tenido que hacer cosas que, bueno, que decir de terminar renunciando o algo así por no acceder a cosas malas, digamos. Sí. Bueno, pero Dios te va a bendecir. Yo honraré a los que me honran, dice el Señor. Y ahí estaba hablando a un líder espiritual, estaba hablando nada menos que al sumo sacerdote Elí, que apañaba lo que hacían sus hijos en vez de corregirlos. Entonces le dijo, yo honraré a los que me honran y los que no serán tenidos en poco. Y fíjate cómo terminó la vida de Elí, Ofni y Finés, sus hijos, pero mira cómo marcó la diferencia Samuel y cómo Dios lo bendijo a Samuel. Ahí yo honraré a los que me honran. Gracias. Muy bien, muy bien, muy bien. ¿Alguna otra consulta? Hay algunos mensajitos acá. Familia Álvarez de Puerto Madryn, gracias por el mensaje, Esteban, estuvo muy lindo, que Dios te bendiga mucho. Un saludo de Puerto Madryn. No sé, capaz que lo podés leer, creo que estaba para todos, sí. Sí, lo estoy leyendo, sí. Bueno, Gracias a todos. Santiago, muy lindo, bendiciones. La hermana Claudia de Sarmiento. A ver si hay algo más ahí. A ver, hay una pregunta, parece. A ver. ¿No es necesario a veces salir un poco o corrernos de nuestro lugar para acercarnos a los inconversos? ¿Cómo hacemos para llegar a ellos si solo compartimos nuestra fe o espiritualidad con personas iguales a nosotros en nuestras creencias? ¿Se No, entiende? obvio. Hay que salir a pescar, obvio. Jesús estaba rodeado de prostitutas y de cobradores de impuestos, que eran lo peor en la sociedad judía, o al menos lo veían como lo peorcito. Claro, hay que salir a pescar. No vamos a pescar en el acuario, vamos a pescar en el mar, en el río, en el lago. Eso sí, pero no me puedo identificar con ellos. Son dos cosas diferentes. O sea, está muy cercano a lo que veíamos recién con creyentes, pero ahora en inconversos. O sea, yo no entraría, por ejemplo, a un boliche a predicarle a los que están ahí adentro. Primero que no me van a escuchar por el ruido que hay adentro. A su vez, si algún hermano me ve entrar, pero este se fue al boliche. Y podría ser el tropiezo para alguien. Pero afuera en la calle, cuando salen, cuando están todos vomitados de las drogas y el alcohol que tomaron, ¿y por qué no? O están tirados en el piso. ¿Eso es vida para vos? Bueno, yo tengo otra vida. Te la podría presentar. Y ni que hablar en el trabajo, en el colegio, en la facu, por supuesto, predicarle a todos los que puedas. Pero ya pasar tiempo extra, por ejemplo, caso clásico, ¿no? Un amigo mío tiene un hijo, trabajaba en la misión, ahora ya está jubilado, trabajaba en nuestra misión y el hijo criado en hogar cristiano, iglesia, escuela dominical, etc. Pero después del trabajo siempre se quedaba a tomar unas cervecitas con los compañeros de trabajo. Claro, lo hacían en el bar, de las cervezas pasaron a las bebidas blancas, de ahí a las drogas, y el tipo se quemó el cerebro, 73% de las neuronas quemadas. Está en el lugar equivocado. O sea, todo bien, evangelizarlos, pero tenés tiempo de sobra en el tiempo que estás trabajando con ellos o estudiando con ellos. No tenés que quedarte a tomar una cervecita con ellos. Un reencuentro de compañeros, bárbaro, pero lo haces una vez al año. Y ahí predicales. Y después cuando ya empiecen la borrachera o el baile o lo que fuera, o quieran buscar otra cosa, bueno, ahí es momento de irte. Pero sí, claro, tenemos que salir a pescar. Eso es fundamental. Para eso nos puso Dios en el mundo. Clarísimo, clarísimo, muy bien. Bueno, estamos internacionales. Un saludo de un hermano que está conectado todavía, Miguel, pero no tiene micrófono, ¿no? Sí, no. Hermano desde República Dominicana.
Qué bien. Muy bien. Miguel Ángel, ¿no? Muchas gracias, Miguel, por compartir con nosotros. No sé si puedes dar un saludito, quizás puedes poner el micrófono. Veo que cámara no, parece que no hay, pero micrófono sí. Así que si querés saludarnos, no hay ningún problema. Sos bienvenido. Muy bien, hermanos. ¿Alguna otra consulta? ¿Alguna otra pregunta? ¿Alguna participación? ¿Estamos? Bueno, a ver, vamos a hacer una cosa. Le voy a pedir a Lucas, sí, por favor, Lucas, si querés tener una oración. Y vamos a cerrar al menos las transmisiones y luego podemos saludarnos y compartir un rato más si ustedes así lo desean. Bien, oramos, hermanos. Padre nuestro, muchas gracias nuevamente, Señor, por este día. Muchas gracias por tus cuidados, tus bendiciones. Muchas gracias, Padre, por la claridad de tu palabra en esta noche. Gracias, Padre, porque tú nos conoces. Gracias, Padre, porque sabes cómo llegar también a nuestras vidas con tu palabra. Gracias, Padre, por nuestro hermano que en este día también estuvo con nosotros compartiendo y enseñándonos tu palabra. Padre, ayúdanos a poder lo que hemos escuchado, lo que hemos recibido, lo que sabemos, Padre, poder vivirlo, sabiendo, Padre, que esto es lo que a ti te agrada, la vida del cristiano, la vida de obediencia. Por eso, Padre, tu palabra también nos ayuda, nos desafía, Señor, a la obediencia. Por eso te pedimos que nos ayudes a ponerla por obra. Gracias por los hermanos que siempre están conectados, por aquellos que hoy también se han agregado, Padre, que tú les bendigas. Y seguramente, Padre, todos hemos sido en este día instruidos y bendecidos por tu palabra. Gracias, Padre, por Esteban, por tenerlo con nosotros. Gracias por su ministerio, del cual nos ha contado y nos ha compartido. Y te damos gracias también por este momento que podemos compartir con él, que tú le bendigas. También en el ministerio de tu palabra. Agradecemos, Padre, en el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Amén. Bueno, hermanos, ahí tenemos en la pantalla la invitación para el día de mañana, ¿sí? El día de mañana tenemos también nuestro encuentro a las 19 horas, ¿sí? Y ya continuaremos charlando acerca de estos temas. Mañana, el peligro de amar al mundo, ¿sí? Vamos a continuar con este tema y seguramente el Señor tendrá mucho para nosotros mañana. Así que estemos repasando lo que hoy hemos aprendido y todos los que puedan acompañarnos mañana sería buenísimo. Sé que hay muchos que tienen otras reuniones, pero mañana entonces, 19 horas, el peligro de amar al mundo. Muy bien. Yo quería agradecerle una vez más a Esteban. Te dejamos, Esteban, en libertad. Sé que tenés otros compromisos, así que no queremos demorarte más. Muchísimas gracias, hermano. Muchísimas gracias ha sido una alegría enorme compartir este tiempo contigo estudiando la palabra. Bueno, un gusto grande también estar con ustedes y Dios lo bendiga grandemente. Sí, yo tengo que ir ahora a otra reunión, así que el Señor esté con ustedes y bueno, Dios mediante, nos vemos mañana. Bueno, gracias, gracias. Saludos a los hermanos Jujuy, ¿no? Sí, Jujuy. Bueno, en realidad es una conferencia para jóvenes en cuanto a liderazgo. Bien. Y son para exalumnos y esto se propaga por todo el país, entonces no solo Jujuy, o sea, eso va a haber gente de muchos lados, pero sobre todo Jujuy, por supuesto. Buenísimo, buenísimo. Bueno, hermanos, a todos muchas gracias entonces por compartir, bendiciones. Nos estamos viendo mañana, Dios mediante. Bendiciones. Chao a todos. Ah, bueno, salí de ahí.